pregunta: ¿qué es el éxito? ¿Dónde viene? Uno de los puntos es que el éxito no es un lugar a donde llegas, es un camino, es un proceso de todos los días. Y cuando estás en este mundo de cambiar tu manera de generar ingresos, entras con nuevo tipo de gente. ¿A quién le empezó a cambiar la mentalidad? Estar en Airbit. Y desde ahí empieza toda la situación de ese cambio de mentalidad. Empezamos con la primera pregunta: ¿para qué trabajas? Y la verdad, todos trabajamos por algo. ¿Por qué? Dinero, punto. Pero la pregunta más fuerte es: ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Y sabes qué? Porque hay dos lados de la historia en la parte del dinero. La primera parte de la historia es cuánto ganas. Y la segunda, que nunca nos contaron esa parte de la historia, es cómo lo gastas. Jamás se nos viene a la cabeza que es tan importante saber hacer dinero como saber gastarlo. Porque resulta que el mismo manera de pensar nos lleva a los mismos resultados. Estos se llaman paradigmas, que son cosas que toda la vida hemos creído como ciertas y que así deben de ser. A ustedes, a la gran mayoría, les dijeron que la manera correcta de trabajar es: vas, te empleas, te pagan y sigues con tu vida. Ese dinero que recibes lo pagas en todas las deudas que tienes, acabas al final de la quincena con 3 pesos y luego vuelves a empezar. Y ese es el pensamiento que hay, y ese es un pensamiento falso. Porque como latinos también nos dijeron que no podemos ahorrar. Y tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que vamos a cambiar? La verdad, todavía la gran mayoría tiene un pensamiento de pobre o de clase media. Entonces vamos a empezar a cambiar a un pensamiento de millonarios. La diferencia entre ricos y pobres no estriba en el dinero que tienen. La diferencia está en cómo piensa. Cómo piensas es lo que va a determinar si eres rico o pobre y clase media. En ambos sentidos, el pobre y el clase media, lo que está en su mente es gastar. La pregunta, y esa es la pregunta que todos nos debemos hacer: tengo estos 10,000 pesos. Lo que hace el rico con 10,000 pesos es preguntarse una sola cosa. Lo que él quiere es saber cómo hacer de esos 10,000, 20,000 a toda costa. Hay un concepto que se llama sit on the money. Básicamente es: siéntate en el dinero. Es que permitas saber que tienes dinero y no te lo gastes. Lo primero que tienes que saber es ahorrar, porque es el principio previo a saber invertir. Porque cuando empiezas a invertir, como lo que están haciendo muchos, ven que están creciendo y ¿qué es lo que quieren hacer? Sacar el dinero luego. Porque no puedes crecer dinero gastándolo. ¿Qué es lo que pregunta la mente pobre? ¿Cuánto ganas? Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? Es ¿con cuánto te quedas? Esa es la pregunta del rico. ¿Con cuánto me quedo? No solamente hacer dinero, es guardarlo y hacerlo crecer más. Libertad financiera es que no tengas que trabajar para vivir. La fórmula de libertad financiera tiene varios componentes. El primer componente se llama ingreso activo. Es el más sencillo, es el que todos conocemos. Trabajo, me dan dinero. Así de sencillo. El segundo, ahorros. Es dinero que vas a tener parado para que puedas tener una estrategia de cuando se presente una oportunidad, tengas dinero líquido. Porque la gente se hace rica no en la época de bonanza. La gente se hace rica en las crisis. Pero si tú no tienes dinero en la crisis, vas a estar con todos los demás que andan sufriendo la crisis. ¿Qué es lo otro que necesitas tener? Inversiones. Porque vas a comprar con los ahorros las inversiones. Inviertan ese dinero, háganlo crecer, no se lo gasten, háganse ricos. El otro, ingresos pasivos. Busquen qué tipo de maquinaria les puede dar ingresos pasivos. Que ustedes no hagan nada más lo compran y les da maquinita para hacer dinero. Y por último, que ese es el último, el que a casi nadie le gusta, que tienes que simplificar. ¿Simplificar qué? Tu estilo de vida. Tienes que saber distinguir entre un gasto bueno y un gasto malo. Todos nosotros debemos administrar nuestro dinero y debemos de cuidarlo y debemos de crecerlo. Porque trabajamos tanto, pues debería ser eso, ¿no? Pero ¿por qué si las matemáticas de finanzas personales son las más sencillas, la gran mayoría de gente es pésimo?
con las finanzas personales, porque no tienen nada que ver con matemáticas. Finanzas personales tienen que ver totalmente con emociones. Es que no sabes hacia dónde vas, no sabes qué quieres, no sabes para qué estás trabajando. Ese es todo el problema. Los sobres es la mejor manera para administrar el dinero. El primer sobre es el de los gastos fijos. Todos pagamos comida, súper, transporte, renta, hipoteca, deudas. Si quieres empezar a vivir en libertad financiera, tienes que empezar a vivir sin deudas. Si adquieren una deuda es para crecer. Lo primero que vas a tener es un sobre, aparte de tus gastos, que se va a llamar el sobre de libertad financiera. ¿Cuál es el objetivo de este sobre? Guardar el dinero para poder buscar comprar algo que te dé libertad financiera. El único objetivo de este sobre es multiplicarlo, es hacer que solito crezca más. El otro sobre que debes de tener es un sobre a largo plazo. Haz una estrategia financiera, espérate tantito, siéntate sobre el dinero. Es que yo no sé cómo generar más ingresos. Entonces aquí es donde entra este sobre que se llama educación. Aquí es donde ustedes van a tener dinero para seguirse educando, comprar libros, meterse a diplomados, meterse a hacer otras cosas. Es fundamental que nunca dejen de estudiar. Donaciones. Debe haber un apartado para donar, para regalar, para mejorar la sociedad. Y el último, debe haber un dinero para divertirte. Ahora, ¿cómo qué porcentajes se debería de hacer? Lo ideal sería, por ejemplo, que vas a aprender a ahorrar el 45%. Debes de ponerle un 10% a tu sobre de libertad financiera, otro 10% a tu sobre de largo plazo, otro 10% a educación, otro 10% a diversión y un 5% a caridad. No esperes a que ganes más dinero, empieza ya. Todos los días le debes de dedicar media hora a revisar tus finanzas. ¿Quieres que te sirva el dinero? Prepárate, aprende a utilizar el dinero, aprende a utilizar la herramienta. Y como toda herramienta necesita capacitación, conocimiento y que sepas qué quieres lograr con esa herramienta. Primer hábito que debes adquirir, que debemos adquirir todos, es revisar cuánto dinero tenemos. Es el primer hábito y eso se hace todos los días. Segundo, hacer crecer la parte de libertad financiera. Siempre debes de buscar cómo ser financieramente libre. El tercer hábito, que debes de cuidar lo que es tuyo, es tu dinero. Y llegamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Para qué trabajas? ¿Para sobrevivir o para hacer más grande el dinero? ¿Qué tipo de mente tienes? ¿Pobre o de rico? ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque el límite de todo esto simplemente es tu imaginación. Muchas gracias.